Con que nos mandan a una coronel nueva para asustarnos y resulta que es una completa estúpida. El humo denso de un cigarrillo barato se disolvió en el aire pesado y húmedo de Satipo. Aquel rincón, más que una zona de fumadores designada, parecía un callejón olvidado tras el pabellón administrativo del batallón contrasubversivo N grados 312, una de las unidades de élite desplegadas en el corazón del Brain. Fue la primera impresión, escupida entre risas ahogadas, del sargento técnico de primera Ricardo Quispe. Entre sus dedos gruesos y callosos, la colilla consumida de un cigarrillo nacional colgaba precariamente. A su lado, el sargento Mendoza, del departamento de logística, miraba a su alrededor con nerviosismo antes de soltar una risa servil. Mi técnico, no se confíe. Dicen que viene de la FOES, de la Fuerza de Operaciones Especiales. El chisme es que fue la primera mujer en comandar un equipo de intervención. Esa no debe ser ninguna sonsa. ¡Ay, Mendoza! Ese es tu problema, siempre tan miedoso, carajo. Quispe escupió al suelo de tierra apisonada. Su gesto al apagar la colilla con la punta de su bota de combate era rudo, desprovisto de cualquier refinamiento. Fuerzas especiales, puros cuentos de viejas. Le saqué la ficha al toque. Es solo una señorita de Lima que ha seguido el caminito del ascenso que le prepararon sus padrinos en el Pentagonito. ¿Le viste la cara? Toda maquillada, bien arregladita, quejándose de que la terma de su residencia de oficial no calienta lo suficiente, que si el agua tiene mucho cloro. ¿Eso es un soldado? Es una reina de belleza. Los ojos de Quispe brillaban con una codicia insaciable. Él era el verdadero poder en esa base. Podían cambiar los coroneles, podían rotar los comandantes de batallón, pero él llevaba más de 15 años anclado en esa tierra de nadie, controlando los hilos de la logística, el bienestar y, sobre todo, los negocios turbios que mantenían el cuartel funcionando a su antojo. Ni el viento cargado de mosquitos que soplaba desde las profundidades del río N podía penetrar la coraza de su descaro. Hoy en la mañana le vamos a dar su bienvenida como se debe. Tú solo encárgate de lo que te pedí. ¿Te acuerdas del muchacho nuevo, el hijo del dueño de la constructora Velasco? Sus viejos me llamaron desesperados. Me dijeron que por nada del mundo lo mande a patrullar a la zona roja, que se mueren si le pasa algo. Ah, ¿se refiere a ese soldado de la Cruz? Pero si ese muchacho es fuerte como un toro. El teniente a cargo de su sección le había puesto el ojo para que sea el operador de la ametralladora Minimi. ¿Estás loco? ¿Cómo le vas a dar un fierro de esos a un cuerpo tan valioso? La cancha de frontón necesita mantenimiento, ¿no? Mándalo para allá. Pero, mi técnico, ya tenemos a alguien para eso. Y además, se necesita la aprobación de la coronel. Quispe le dio a Mendoza un golpe seco pero contenido en la nuca. ¿Eres o te haces, imbécil? De la coronel me encargo yo. Tú solo falsifica los papeles. Si quieres seguir comiendo tu lomo saltado en el comedor de oficiales, más te vale que me hagas caso. Quispe empezó a tararear un guaiño mientras caminaba hacia el edificio principal. En el bolsillo trasero de su pantalón, un sobre abultado con dinero en efectivo le hacía un bulto reconfortante. Para él, el ejército no era una institución para defender la patria, era un mercado gigantesco donde el dinero de los ingenuos y los poderosos rodaba sin control. Mientras tanto, en el despacho de la comandancia. La recién llegada coronel Luciana Vargas se arreglaba el flequillo mirándose en un pequeño espejo de mano que había colocado sobre su escritorio. Encima de la mesa, en lugar de mapas de operaciones y planes tácticos, había un desorden de estuches de maquillaje de marcas importadas y un par de revistas de moda. A través de la ventana, se veía débilmente la polvareda que levantaban los camiones en la carretera que se adentraba en la selva. Toc, toc. El sonido de los nudillos en la puerta fue seguido casi instantáneamente por la apertura de esta. Antes de que pudiera decir, adelante, el sargento técnico Quispe ya estaba dentro. Hizo un amago de saludo militar, más un gesto displicente que un acto de respeto, y se acercó al escritorio con una sonrisa untuosa. Mi coronel, ¿cómo va la adaptación? Este calor de la selva es bravo, ¿ah? ¿Qué tal la residencia? ¿Está cómoda? Luciana, sin apartar la vista del espejo, encogió los hombros con un aire de sorpresa fingida. ¡Ay, sargento Quispe! La próxima vez toque con más ganas, pues. ¡Qué susto me ha dado! Y ni me hable de la residencia, la terma es un desastre. El agua caliente sale a ratos. Se me va a malograr todo el cutis. Su voz era delgada, casi infantil,
sin rastro de la autoridad que se esperaba de un oficial de su rango. No quedaba ni la sombra de la comandante implacable que, según las leyendas de la FOES, había neutralizado a un cabecilla terrorista con una sola maniobra en una operación de rescate. La comisura de los labios de Quispe se curvó en una sonrisa maliciosa. Tal como lo había previsto. No se preocupe, mi coronel. Ahora mismo le doy una buena gritada al jefe de mantenimiento para que lo arregle de inmediato. Ah, y de pasadita, le traigo un documento para su firma. Quispe le deslizó una hoja sobre el escritorio. Era una solicitud de cambio de asignación para un soldado. Verá, tenemos un chico nuevo que llegó con problemas en la rodilla. Si lo dejamos haciendo esfuerzo, fácil termina pidiendo su baja por salud, un papeleo terrible. Así que, en un gesto humanitario, estaba pensando en reasignarlo como encargado de la residencia de oficiales o para que cuide la cancha de frontón. Luciana tomó el documento. Sus ojos se detuvieron en el nombre impreso en la parte superior, Santiago de la Cruz. En la sección de datos del padre, figuraba el nombre de Alejandro Velasco, presidente de una de las constructoras más importantes del país. Calificación del examen físico, apto. Observaciones, ninguna. No había ningún informe médico que mencionara problemas de rodilla. Ay, pobrecito, con su rodilla mala. Qué pena, tan joven y ya sufriendo. Pero aquí no veo ningún certificado del puesto de sanidad. Inquirió Luciana, ladeando la cabeza con inocencia. Quispe, sin perder la compostura, respondió con su habitual desparpajo. Por favor, mi coronel. Usted sabe cómo son los médicos de aquí. A todos los mandan de vuelta diciendo que es maña para no trabajar. Pero los que tenemos cancha, como nosotros, nos damos cuenta al toque. Con solo ver cómo camina el muchacho, uno sabe. Estas cosas se manejan con criterio de comando, para que la tropa vea que usted tiene corazón. Además, esa familia digamos que tiene intenciones de hacer una donación generosa para remodelar nuestro comedor. Quispe dejó la frase en el aire mientras sacaba un sobre de su bolsillo y lo deslizaba discretamente en una esquina del escritorio. Un sobre blanco y pulcro. Esto es para sus gastos personales, mi coronel, para que mantenga su imagen. Aquí en Satipo no hay mucho, pero hay buenos restaurantes y se puede mandar a pedir cositas de Lima. La mirada de Luciana se posó en el sobre. Lo observó por un instante, y luego una amplia sonrisa iluminó su rostro mientras extendía la mano. ¡Ay, sargento, qué detallista! Justo estaba pensando en comprarme una de esas cafeteras de cápsulas. Usted sí que sabe, sargento Quispe. No hay nadie como usted. Luciana guardó el sobre en un cajón y estampó su sello en el documento con un golpe seco. Claro que sí, no podemos sobrecargar a un soldado enfermo. La cancha de frontón está perfecta. Que vaya a recoger pelotitas nomás. Pero eso sí, sargento, ¿me lo cuida bien? Ah. Por supuesto, mi coronel, gracias. Usted sí que tiene visión de comando. Yo me encargo de que ese muchacho aprenda a ser un buen soldado a su manera. Quispe, henchido de triunfo, hizo varias reverencias. Por dentro, celebraba. Esta mujer era real. Realmente estúpida. Aceptaba un soborno, aprobaba un cambio de puesto ilegal y encima se mostraba agradecida. No podía existir una comandante más fácil de manipular. Bueno, con su permiso, me retiro. Cualquier cosita que necesite, no dude en llamarme. Quispe salió del despacho tarareando de nuevo. Tan pronto como la puerta se cerró, la sonrisa desapareció del rostro de Luciana. Su expresión se endureció, sus ojos se volvieron fríos como el acero. La mujer frívola que se miraba al espejo se había desvanecido. Abrió el cajón y sacó el sobre que Quispe le había dado. Un fajo grueso de billetes. Lo miró como si fuera un insecto repugnante antes de abrir una caja fuerte de doble fondo, ingeniosamente oculta bajo su escritorio. Dentro, ya había una colección de grabadoras en miniatura y un libro de contabilidad de actividades ilícitas, todo meticulosamente organizado por fechas. Con una caligrafía precisa, anotó la fecha de hoy, el nombre de Quispe y la cantidad del soborno. Sargento técnico de primera Ricardo Quispe. Soborno, tráfico de influencias, malversación de fondos, incumplimiento de deberes. Un cargo más para la lista. Su voz era ahora grave y serena. En realidad, la coronel Luciana Vargas era una oficial de la Inspectoría General del Ejército, enviada en una misión secreta.
Las denuncias sobre la corrupción endémica en el batallón 312 eran constantes, pero las pruebas siempre se desvanecían y los lazos de Quispe con los poderes locales eran tan fuertes que cualquier investigación superficial fracasaba. Por eso, el alto mando había recurrido a su última carta, Luciana Vargas, la leyenda de la FOES, experta en infiltración y guerra no convencional. Su misión, extirpar el tumor de raíz. Se levantó y se acercó a la ventana. A lo lejos, en la explanada, un grupo de soldados trotaba bajo el sol inclemente. Sus jadeos parecían llegar hasta ella a través del cristal. Solo un poco más de paciencia, mis soldados. Juro que limpiaré este lugar de los parásitos que se enriquecen con vuestro sudor y vuestro sacrificio. Apretó el puño con fuerza. En su mente, el plan para desmantelar la red de Quispe y sus cómplices ya estaba trazado con la misma claridad que un mapa táctico de sus días en operaciones. Pero aún no era el momento. La presa tenía que morder el anzuelo con más fuerza, de forma más definitiva. Al día siguiente, en la explanada del batallón. Era la hora de la inspección de preparación para el próximo entrenamiento de supervivencia en la selva. Un viento caliente y húmedo barría la explanada donde todos los efectivos estaban formados. Luciana Vargas, vistiendo una casaca de combate que le quedaba algo grande y con un ventilador portátil en cada mano, subió al estrado. ¡Uy, qué calor! Todos tienen calor, ¿no? Miren, esta inspección la haremos rapidito para que puedan ir a refrescarse. Si igual se van a matar de cansancio en el entrenamiento, ¿para qué agotarse desde ahora? Las palabras de la coronel, transmitidas por el altavoz, provocaron un murmullo de incredulidad entre los soldados. Los rostros de los comandantes de compañía y jefes de sección, formados al frente, se contrajeron en una mueca de disgusto. En una unidad de élite donde la disciplina era sagrada, escuchar palabras tan débiles de su comandante era inconcebible. Desde abajo del estrado, Quispe, con los brazos cruzados, soltó una risita. ¿Escucharon? Que lo hagamos, rapidito. Ay, esta coronel, de verdad que me cae bien. Fue en ese momento que, desde el medio de la formación, un soldado levantó la mano. Mi coronel, tengo algo que decir. Era un soldado raso, con el uniforme impecablemente limpio. La ceja de Quispe se arqueó. Reconoció al muchacho, era Mateo Flores, un soldado que en varias ocasiones había expresado en voz baja su descontento con las corruptelas de Quispe. Luciana ladeó la cabeza, fingiendo confusión. ¿MMM? ¿Qué pasa? Habla, pues, pero apúrate que me derrito. El soldado Flores, con una expresión solemne, gritó. Yo me presenté como voluntario para ser fusilero. Pero el sargento técnico Quispe quiere enviarme a la fuerza como ayudante de cocina. Yo quiero entrenar y servir a mi patria. ¿Acaso en este batallón, si uno no tiene dinero ni contactos, no puede tocar un fusil y tiene que agarrar un cucharón? Un silencio glacial cayó sobre la explanada. Todas las miradas se clavaron en Luciana, en el estrado, y en Quispe, abajo. El rostro de Quispe se tornó de un rojo furioso. ¿Cómo se atrevía un simple soldado a desafiarlo públicamente? Sintió el impulso de correr y agarrarlo del cuello, pero se contuvo al ver que la coronel lo observaba. A ver cómo reacciona esta estúpida, pensó. Luciana parecía incómoda, jugueteando con sus ventiladores portátiles. Oye, pero ser cocinero también es importante. Para pelear bien, hay que comer bien, ¿no? El sargento Quispe seguro que pensó en ti y te quiso dar un puesto más tranquilo. ¿Por qué no haces caso nomás? Una ola de desesperanza recorrió los ojos del soldado Flores. Un suspiro colectivo de decepción se escuchó entre la tropa. Era evidente, la nueva coronel era parte del mismo sistema corrupto. Quispe sonrió con suficiencia y se acercó a Flores. Oye, Flores, ¿no escuchaste a la coronel? ¿Desde cuándo un soldado se atreve a levantar la voz? Después de la formación, te quiero en mi oficina. Te voy a mandar a un curso de disciplina que no vas a olvidar. Ante la amenaza de Quispe, Flores bajó la cabeza, derrotado. Al observar la escena, los párpados de Luciana temblaron imperceptiblemente. Bueno, sin escándalos. Sargento Quispe, mándeme a ese soldado a mi despacho más tarde. Le invitaré a un refresco bien helado para que se le pase el mal humor y converso con él. A la orden, mi coronel. Yo me encargo de que le llegue con la mente bien despejada, no se preocupe. Quispe saludó con exagerado respeto, pero sus ojos reían. En ese batallón no existía la justicia. Solo el dinero,
el poder y la palabra de Ricardo Quispe, que era ley. Pero él no lo sabía. No sabía que, en la mano con la que Luciana sostenía el ventilador, una micrograbadora parpadeaba con una luz roja, registrándolo todo. Y que su invitación al soldado Flores a su despacho no era para una simple charla, sino para reclutar a una pieza clave en su operación y asegurar la evidencia que necesitaba. Esa noche, la luz del despacho de la comandancia seguía encendida. Luciana Vargas estaba sentada frente al soldado Flores. Su apariencia torpe y superficial de la mañana había desaparecido por completo. Soldado Flores, gracias por tu valentía de hoy. Pero si actúas de forma tan impulsiva, vas a salir herido. Quispe es más peligroso de lo que crees. Flores, confundido por el cambio radical de la coronel, tartamudeó. ¿Mi coronel, qué significa esto? Escúchame bien. He venido aquí para atrapar a esa rata. Y necesito tu ayuda. ¿Cuento contigo? La mirada de Luciana era penetrante, afilada. Era la mirada de un depredador acechando a su presa. Flores tragó saliva y asintió con la cabeza. Afuera, el viento de la selva golpeaba las ventanas con fuerza, como si presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Las persianas del despacho de la coronel estaban cerradas. Afuera, la noche de la selva peruana había caído como un manto oscuro, pero dentro, la atmósfera vibraba con la tensión de una cuerda de arco a punto de romperse. El soldado Flores apenas podía creer lo que veía. ¿Era esta la misma coronel que horas antes se quejaba del calor y de su cutis? Luciana sacó una tablet de un cajón y la encendió. En la pantalla aparecieron diagramas complejos y un organigrama de la red de corrupción de Quispe. Siéntate. Se te van a aflojar las piernas si sigues ahí parado. Luciana señaló un sofá con la barbilla. Flores se sentó torpemente. ¿Mi coronel lo que dijo antes es en serio? ¿Qué vino a atraparlo? En lugar de responder, Luciana levantó una taza de café recién pasado. Por un instante, su mirada fue la misma que usaba en sus días en la FOES, durante las sesiones informativas antes de una misión. Quispe es una serpiente que lleva 15 años en este batallón. Ha visto pasar a 3 coroneles antes que a mí. Pero no es que haya sobrevivido a ellos, es que ellos se convirtieron en su presa. Sobornos, malversación de combustible y suministros, venta de puestos solo con lo que he investigado hasta ahora, tengo para mandarlo a la cárcel por 20 años. Entonces, ¿por qué no lo denunciamos a la policía militar de una vez? Exclamó Flores, con la voz cargada de frustración. Luciana se llevó el índice a los labios. SHHH, baja la voz. ¿La policía militar? ¿Por qué crees que Quispe ha durado tanto? El jefe de investigaciones de la PM de la división es su compadre, su pata del alma. Si lo denunciamos ahora, lo soltarán por falta de pruebas, y tú, el soplón, te pasarás el resto de tu servicio arrestado en un calabozo. Para cortarle la cabeza, tenemos que cerrar todas sus vías de escape. Luciana se levantó y se acercó a la pared, donde normalmente colgaba un espejo. Lo descolgó, revelando un mapa detallado de la base. Es un tipo astuto. Nunca recibe dinero en cuentas bancarias y lleva una doble contabilidad. Lo que necesito es su verdadero libro de cuentas, el de verdad. Esa agenda donde anota a quién le paga, cuánto le paga, y qué hijo de papá mandó a qué puesto fácil. Su lista de la muerte. Flores tragó saliva, abrumado por la determinación en los ojos de la coronel. ¿Qué tengo que hacer? Una sonrisa fugaz, la misma de la chica despreocupada de la mañana, cruzó el rostro de Luciana. Fácil. Sigue actuando como la víctima. Desafía a Quispe, métete en algunos líos, haz que te vea como una piedra en su zapato. Así tendré la excusa perfecta para castigarte, sacarte de su vista y poder moverte en secreto. Luciana tomó un pequeño objeto con forma de botón de su escritorio y se lo lanzó a Flores. Mira esto. Parecía un botón normal de un uniforme de combate. Es un micrófono de alta sensibilidad. Cuando Quispe te llame para gritarte, o cuando hable por teléfono con alguien, esto se convertirá en una prueba muy útil. Flores tomó el botón con manos temblorosas. Sintió una oleada de calor en el pecho. Por primera vez, alguien escuchaba su frustración. Y no era cualquiera, era la mismísima coronel, una leyenda de las fuerzas especiales. Entendido, mi coronel. Lo haré, aunque me cueste la vida. No arriesgues la vida. Un soldado gana viviendo.
morir para ganar es una estupidez. Ahora, vete. Que todos piensen que te di una buena reprimenda. Controla tu expresión al salir. Flores cuadró los talones, saludó con una determinación renovada y salió. Apenas se cerró la puerta, Luciana volvió a mirar su reflejo en el espejo de mano y se despeinó el cabello a propósito. Uf, qué agotador es actuar. ¿Y ahora qué show tendré que montar mañana para que ese viejo zorro siga confiando en mí? A la mañana siguiente, en la cancha de frontón del batallón. A pesar del calor sofocante que superaba los 30 grados, la cancha de frontón estaba llena de vida. Bueno, para ser exactos, solo el cuarto de mantenimiento estaba fresco y animado. Afuera, el sol rajaba las piedras, pero adentro, un potente ventilador giraba sin cesar. Allí, el recién transferido soldado Santiago de la Cruz, en ropa deportiva, estaba tumbado en un sofá jugando en su smartphone. Era una escena más propia de un club de playa que de un cuartel en el Brain. Oye, Santiago. ¿Tienes calor? ¿Le subo la velocidad al ventilador? El que entró por la puerta era el sargento Quispe. En sus manos traía un par de gaseosas heladas y una bolsa de chifles que había comprado en el kiosco de la base. Era una imagen sin precedentes, un sargento técnico de primera sirviendo de repartidor para un soldado raso. Santiago apenas lo miró, sin levantarse del sofá. Ah, mi técnico, ¿qué tal? El ventilador está bien, pero el wifi está lentísimo. Así no se puede jugar, se cuelga a cada rato. ¿No puede hacer algo? En cualquier otra circunstancia, esa actitud le habría valido un arresto inmediato, pero Quispe solo soltó una carcajada campechana. Ay, muchacho, es que estamos en medio de la nada, la señal es débil. Voy a hablar con el de comunicaciones para que te instalen un repetidor. Toma, come algo. No será como los piqueos de Lima, pero algo es algo. Ya, gracias. Santiago tomó un puñado de chifles sin mucho entusiasmo. Quispe lo observaba mientras hacía cálculos mentales. El padre de Santiago, el dueño de la constructora, había prometido apoyar la próxima remodelación de la residencia de oficiales. Un 10, no, un 20% de ese presupuesto iría directamente a su bolsillo. Oye, Santi, le dijiste a tu viejo que te estoy cuidando bien, ¿no? Que te puse aquí por un favor especial. Sí, ayer lo llamé. Le dije que usted es buena gente. Mi papá dijo que la próxima vez que vaya a Lima lo invita a almorzar. Así me gusta. Así tiene que ser. Ja, ja, ja. La risa de Quispe resonó en la pequeña habitación. En ese momento, por la ventana, se escuchó el sonido de alguien barriendo las hojas secas del exterior. Quispe abrió la ventana y asomó la cabeza. Era el soldado Flores. Oye, Flores. ¿Qué mierda haces ahí? Flores, con una escoba en la mano, se detuvo. Su rostro, bañado en sudor, estaba rojo por el esfuerzo. Estoy limpiando la entrada, mi técnico. Está llena de hojas y podría ser resbaladiza. ¿Quién te mandó? No hagas tonterías. Anda al comedor y ayuda a botar la basura. Este lugar es para gente importante, no te quiero ver merodeando por aquí. Quispe frunció el ceño y le gritó. La mirada de Flores se desvió hacia el interior del cuarto, donde Santiago comía chifles junto al ventilador. Santiago era incluso más nuevo que él. Pero uno estaba afuera, bajo el sol inclemente, mientras el otro jugaba con su celular en un ambiente fresco. El puño de Flores tembló de rabia contenida. Pero recordó las palabras de la coronel. Haz que te vea como una piedra en su zapato. Flores tiró la escoba al suelo con un gesto deliberado de desafío. No lo haré. Somos soldados iguales. ¿Por qué ese de ahí puede estar jugando mientras yo trabajo? ¿Esto es el ejército? Los ojos de Quispe se abrieron como platos. ¿Acaso este mocoso se había vuelto loco? Concha tu madre. ¿De verdad quieres morir? Justo cuando Quispe iba a salir para darle su merecido, una voz familiar se escuchó desde la entrada de la cancha. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo tan temprano? Era la coronel Luciana Vargas. Llevaba puesto un sombrero de ala ancha y unos lentes de sol, como si estuviera de paseo por un resort. Detrás de ella, su oficial de operaciones la seguía con una expresión de desconcierto. Quispe cambió su expresión al instante y saludó. Mi coronel. Buenos días. ¿Salió a inspeccionar? Sí,
El día está tan bonito que salí a caminar un poco. Pero, ¿por qué el soldado Flores está tan molesto? ¿Y por qué tiró la escoba? Luciana parpadeó, mirando alternativamente a Flores y a Quispe. Quispe vio su oportunidad para hundir a Flores. ¡Ay, mi coronel, este muchacho está completamente indisciplinado! Le ordené que limpiara la entrada y se puso a gritar que no quería trabajar. Esto es insubordinación. Luciana chasqueó la lengua. No puede ser. Un soldado quejándose del calor y del trabajo. ¡Qué decepción, Flores! Y yo que ayer te invité a un refresco. Flores se mordió el labio y miró al suelo. Tenía que seguirle el juego a la coronel. Disculpe, mi coronel. Es que el calor y la injusticia me superaron. ¿Injusticia? ¿Qué injusticia ni qué 8 cuartos? Los hombres tienen que aguantar, pues. Sargento Quispe, a este chico hay que volver a educarlo. Meterlo al calabozo es mucho, pero póngalo de guardia en el polvorín. Unas cuantas noches aguantando el frío de la madrugada le aclararán las ideas. El polvorín. El lugar más aislado y frío de la base durante la noche. Pero también, el lugar perfecto para moverse discretamente, lejos de los ojos de Quispe. Quispe quedó impresionado por la decisión de Luciana. Qué simple es. Solo lo quiere lejos de su vista. Entendido, mi coronel. Desde hoy lo pongo de servicio exclusivo en el polvorín. Le aseguro que se le quitará la tontería. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Quispe. Luciana entonces miró con curiosidad hacia el cuarto de mantenimiento. A través de la ventana, vio a Santiago de la Cruz escondiendo su celular a toda prisa. Uy, ¿y ese soldadito de adentro quién es? Qué blanquito, parece un niño bien. Quispe se interpuso rápidamente. Ah, sí. Ese es el soldado de la Cruz, del que le hablé ayer. Tiene la rodilla mal, así que le ordené que se quedara adentro, supervisando las instalaciones. Ah, claro. Con la rodilla así, debe ser difícil hasta estar de pie. Lógico, lógico. Cuídemelo bien. Y cuando vengan sus padres de visita, me avisa para saludarlos. Luciana, actuando como si no supiera nada, saludó con la mano a Santiago y se dio la vuelta. ¡Qué calor! Oficial, vamos por una limonada helada. Sargento Quispe, siga con su buen trabajo. Cuando Luciana se alejó, Quispe escupió al suelo. Estúpida. Se cree que esto es una guardería. Esa tarde, en el almacén de suministros del batallón. Con la excusa de una inspección de limpieza, Luciana se presentó en el almacén, acompañada por Quispe. El lugar estaba abarrotado de cajas de suministros apiladas hasta el techo. Un olor a polvo, humedad y moho impregnaba el aire. ¡Ay, cuánto polvo! Aquí no limpian nunca. ¿No saben que soy alérgica? Luciana se tapó la nariz con la mano, arrugando el gesto. Quispe respondió con fastidio. Es que este almacén es viejo, mi coronel. Le diré al encargado que ventile un poco. Luciana empezó a deambular por el almacén, fingiendo buscar algo. Es que el otro día, creo que se me cayó un arete por aquí. Era de oro, mi favorito. ¿No lo habrán visto? ¿Un arete? Mi coronel, ¿quién viene a una zona de entrenamiento con aretes de oro? Preguntó Quispe, incrédulo. Ay, sargento, usted no entiende. Era mi amuleto de la suerte. Una joya de diseño, carísima. Luciana, fingiendo estar al borde de las lágrimas, rebuscaba entre las cajas. Pero sus ojos no buscaban en el suelo, estaban escaneando rápidamente los números de serie de las cajas. Suministros de clase I, clase 2, uniformes. Su mirada se detuvo en una sección al fondo del almacén, cubierta con una lona vieja. A diferencia de las otras pilas, esta tenía menos polvo. Alguien la había manipulado recientemente. Oye, ¿y eso qué es? ¿Qué esconden ahí atrás? Luciana caminó hacia la lona. La mirada de Quispe vaciló. Ese era el escondite de las botas de combate y los ponchos impermeables de primera calidad que planeaba vender en el mercado negro de Satipo. Mercancía ya apalabrada con un comerciante local. Ah, eso es material de desecho, mi coronel. Está para dar de baja. No se acerque, que está sucio. Salen ratas. Quispe se interpuso apresuradamente en su camino.
Luciana retrocedió, fingiendo pánico. ¡Ag! Ratas. ¡Qué asco! No soporto las ratas. Gritó de forma exagerada y se escondió detrás de su oficial de operaciones. Saquen eso de aquí inmediatamente. No quiero ver esa basura. Que la boten hoy mismo. Sí, sí, mi coronel. Entendido. Ahora mismo me encargo. Quispe respiró aliviado. Definitivamente, las mujeres eran fáciles de asustar. Una simple rata y problema resuelto. Pero Luciana, desde detrás de su oficial, observaba la reacción de pánico de Quispe con una mirada gélida. ¿Material de desecho? La fecha de fabricación impresa en la caja es del mes pasado. Su visión de águila había captado el número de lote de una de las cajas a través de una rendija de la lona. Era una prueba irrefutable de malversación. Y con la excusa de botar la basura, Quispe movería esa mercancía esa misma noche. En cuanto regresó a su despacho, Luciana usó la línea interna para simular una llamada al puesto de guardia del Polvorín, pero en realidad desvió la comunicación para enviar una señal codificada al dispositivo personal de Flores. Es esta noche. Va a mover la mercancía del almacén. Desde tu puesto, graba el número de la placa del camión que entre y todo lo que carguen. Todo en video. La voz de Flores le llegó a través del auricular. Entendido. Desde el Polvorín tengo una vista perfecta de la puerta trasera del almacén. Ten cuidado. Es posible que Quispe vaya en persona. Si te descubren, hazte el tonto. Como yo. Medianoche. La base estaba sumida en un profundo silencio, solo roto por el sonido de las botas de los centinelas. En su puesto de guardia del Polvorín, el soldado Flores no usaba el visor nocturno. En su lugar, sostenía la pequeña cámara de alta definición que le había dado Luciana. Tal como ella había predicho, un viejo camión militar, con las luces apagadas, se deslizó sigilosamente hacia la puerta trasera del almacén. El que bajó del asiento del conductor fue Quispe. Del asiento del copiloto bajó un hombre vestido de civil, el señor Portillo, dueño de una tienda de artículos militares en Satipo. Mi técnico, ¿la merca de esta vez es de la buena? La última vez me dio puras tallas grandes y no salieron bien. Tú tranquilo, Portillo. Esta vez es de la que le acaban de dar a los nuevos. Está todo en sus cajas, nuevecito. Quispe y Portillo abrieron el almacén entre risas. Flores, tratando de calmar sus manos temblorosas, ajustó el zoom. La escena de los dos hombres cargando las cajas en el camión y el posterior intercambio de un fajo de billetes quedaron grabados a la perfección. Fue entonces cuando ocurrió. ¿Quién anda ahí? Gritó Quispe de repente, mirando hacia la parte trasera del camión. Flores sintió que el corazón se le detenía. ¿Lo habían descubierto? Se aplastó contra el suelo, detrás de una gran roca, conteniendo la respiración. Pero lo que Quispe había visto era un venado. Un pequeño venado que, asustado por el ruido, salió corriendo hacia el monte. ¡Puta madre, qué susto! Un venado de mierda. Quispe se calmó y volvió a su trabajo. Justo cuando Flores iba a soltar un suspiro de alivio, la suela de su bota resbaló y movió una pequeña piedra. ¡Clac! Fue un sonido minúsculo, pero en el silencio de la noche, sonó como un trueno. El cuerpo de Quispe se tensó. Su instinto le dijo que esta vez no era un venado. ¿Quién carajo anda ahí? Quispe sacó una linterna de su cinturón. Un potente haz de luz barrió la zona donde Flores estaba escondido. Estaba atrapado. No había escapatoria. Quispe se acercó con pasos lentos y pesados. Así que teníamos una ratita escondida. En ese momento de pánico absoluto, las palabras de Luciana resonaron en su cabeza. Si te descubren, hazte el tonto. Flores escondió la cámara en lo más profundo de su uniforme, se puso de pie de un salto y se agarró la entrepierna en una postura extraña. Alto. Identifíquese o disparo. Contraseña. Balbuceó Flores, temblando. Quispe le enfocó la cara con la linterna. ¿Qué? Flores, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Ah, mi técnico. Estaba de guardia y me dio una urgencia. Vine a orinar. Disculpe. Flores, con el cierre del pantalón realmente bajo, se mantuvo en su posición incómoda. Quispe, con una expresión de absoluto asco, se tapó la nariz. Asqueroso de mierda. ¿No hay baños en tu puesto?
¿Por qué vienes a joder aquí? Apesta. Disculpe, disculpe. El baño del polvorín está atascado. La expresión estúpida de Flores convenció a Quispe. Siempre había sido un chico algo torpe, así que era creíble. Además, la coronel misma lo había mandado de guardia allí, por lo que su presencia no era sospechosa. Termina rápido y lárgate. Si te vuelvo a ver por aquí, no vas a orinar, vas a sangrar. ¿Entendido? Sí, mi técnico. Flores se subió el pantalón torpemente y huyó. Quispe chasqueó la lengua y volvió al camión. Cuando Flores regresó a su puesto, las piernas le flaquearon y cayó al suelo. La cámara, en su pecho, estaba a salvo. Su corazón latía con furia, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Tenía la prueba definitiva. A la mañana siguiente, sobre el escritorio del despacho de Luciana, había una memoria USB. Contenía el video que Flores había arriesgado su vida para grabar. Luciana lo revisó en su monitor con una sonrisa fría. Bien hecho, soldado Flores. Excelente trabajo. En la pantalla, Quispe contaba el dinero con avidez. Su rostro ya no era el de un soldado. El pez mordió el anzuelo. Es hora de recoger el sedal. Luciana llamó a su oficial de operaciones por el intercomunicador. Oficial, el entrenamiento táctico de esta semana sigue en pie, ¿verdad? Asegúrese de que el sargento técnico Quispe participe. Tengo una misión muy especial para él. Los ojos de Luciana brillaron con una luz siniestra. Un entrenamiento táctico. Un escenario de caos, disparos y confusión. Para alguien entrenado en la FUES como ella, era el mejor coto de caza imaginable. Quispe no tenía ni idea de que la trampa que creía haber tendido era, en realidad, su propia tumba. El invierno en la selva central del Perú era implacable. No por el frío, sino por la lluvia y el barro que convertían el terreno en un lodazal. El viento que barría el valle del río N calaba los uniformes de los soldados, y el campo de entrenamiento ya era un desastre de lodo y vegetación pisoteada. Había comenzado el entrenamiento táctico de supervivencia del batallón contrasubversivo. Dentro de la carpa del puesto de mando táctico, a pesar de la estufa encendida, el aire se sentía denso y húmedo. Los oficiales de la plana mayor miraban los mapas con rostros serios. Mi coronel, la inteligencia informa que un grupo subversivo simulado ha cruzado el río N y se está infiltrando en nuestra área de operaciones. El primer pelotón debe moverse a una posición de emboscada y el segundo debe establecer una línea de defensa. Informó el jefe de operaciones con solemnidad. Sin embargo, Luciana Vargas, sentada en la silla principal, se abanicaba la cara con un folder mientras se quejaba. ¡Ay, qué humedad! ¿No podemos poner un deshumidificador aquí? Se me va a esponjar todo el pelo. ¿Y jefe de operaciones, emboscada? ¿Para qué? Pobres chicos, tirados en el barro con este calor, se van a llenar de hongos. Dígales que se escondan detrás de un árbol grande y ya. Los del equipo enemigo tampoco son tontos, no se van a creer una emboscada de manual. El jefe de operaciones se quedó con la boca abierta. Pero mi coronel, esto es un entrenamiento táctico. Si nos exponemos al enemigo, seremos aniquilados. ¡Ay, qué poca flexibilidad! Bueno, diles que se escondan bien, pues. Ah, y a todo esto, ¿cuál es el menú para la cena? No quiero raciones de combate, son horribles. ¿No podríamos decirle al sargento Quispe que vaya a Satipo y nos traiga unas pizzas? Los oficiales intercambiaron miradas de desesperación. ¿Su comandante pidiendo pizza en medio de un ejercicio de combate? Un sentimiento de derrota llenó la carpa. En ese mismo momento, fuera del puesto de mando, junto a un camión de transporte logístico, el sargento técnico Quispe escuchaba las divagaciones de Luciana que se filtraban por la lona de la carpa y se reía a carcajadas. ¿Oíste eso? Quiere que le traigan pizza. Definitivamente, cuando una mujer llega al mando, el ejército se convierte en un campamento de niñas exploradoras. A su lado, el soldado Santiago de la Cruz, abanicándose con su gorra, le dio la razón. Había sido eximido del entrenamiento para actuar como asistente personal de Quispe. Mi técnico, ¿entonces de verdad vamos a ir por pizzas? A mí me gustaría una hawaiana. La pizza es lo de menos, muchacho. Esta es nuestra oportunidad. Mientras la coronel está distraída con sus tonterías, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Quispe levantó la lona trasera del camión.
Debajo, camufladas como cajas de raciones, había decenas de galoneras de gasolina y cajas de ponchos impermeables de alta tecnología, material que había desaparecido de un envío reciente. Su plan era aprovechar la confusión del entrenamiento para entregarle la mercancía a su contacto. Flores. Oye, Flores. Quispe gritó y, a lo lejos, el soldado Flores, que estaba cavando una trinchera, corrió hacia él. Soldado Flores, a la orden. Esta noche te quedas de guardia cuidando este camión. Voy a salir un rato. Si alguien te pregunta qué hay adentro, le dices que es el transporte especial de bocaditos para la coronel. ¿Entendido? Los ojos de Flores vacilaron por un segundo. Ya había recibido sus instrucciones de Luciana. Mi técnico, el camión huele un poco raro. ¿Es gasolina? Cállate y obedece. ¿O quieres volver al polvorín a morirte de frío toda la noche? Quispe le dio un golpe suave en la espinilla con la punta de su bota. Flores aguantó el dolor y bajó la cabeza. Entendido. Lo cuidaré con mi vida. Así me gusta. Eres tan tonto que hasta caes bien. Satisfecho, Quispe guardó las llaves del camión en su bolsillo y se fue. Apenas desapareció, Flores sacó de su uniforme el micrófono con forma de botón y se lo llevó a la boca. Aquí Cóndor. Hora actual, 19:30. Sargento Quispe ha cargado la mercancía robada en el camión. Se presume que intentará sacarla del perímetro esta noche. La ubicación probable del intercambio es el claro cerca de la salida posterior del campo de entrenamiento. A través del auricular, la voz de Luciana llegó, clara y sin interferencias. Recibido, Cóndor. Quédate en tu posición y no te muevas. Vamos a interceptarlo en el acto. No tengas miedo. Ya voy para allá. En esa voz no había ni rastro de la comandante despreocupada que había mostrado durante el día. Al caer la noche, el campo de entrenamiento se sumió en una oscuridad casi total. Se declaró la alerta por la infiltración enemiga simulada, y la base se llenó de un caos controlado. Bengalas iluminaban el cielo y el sonido de las balas de fogueo resonaba en la distancia. Sin embargo, la salida posterior del campo, cerca de un antiguo búnker abandonado, estaba extrañamente silenciosa. Quispe condujo el camión hasta ese lugar. A lo lejos, vio las luces de la camioneta de su comprador. Un negocio más y este invierno la paso tranquilo en Lima, pensó. Bajó del camión y oteó los alrededores. No había centinelas. La coronel, con su excusa de que las emboscadas eran agotadoras, había retirado a todas las patrullas de la zona. Todo era perfecto. O eso creía. De repente, escuchó pasos. Alguien caminaba hacia él desde la oscuridad. ¿Quién es? Gritó Quispe, sobresaltado. La sombra no respondió, simplemente se acercó. La luz de la luna reveló el rostro de Luciana Vargas. Llevaba su casaca de combate y, en lugar de un arma, sostenía un termo. ¡Ay, qué susto! Sargento, ¿qué hace por aquí? Quispe sintió que el corazón se le salía del pecho, pero rápidamente compuso una expresión tranquila. Mi coronel, esta zona es peligrosa. Está fuera del perímetro de seguridad. Salí a verificar una ruta de suministro. Luciana dio un sorbo a su termo y miró hacia el camión. Ruta de suministro, menos mal que tenemos a un sargento tan dedicado como usted. Oiga, ¿y ese camión? ¿Ahí trae las pizzas? Sus ojos sonreían, pero su mirada tenía un filo helado. Quispe sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sin embargo, estaba convencido de que la mujer era una tonta. Así es, mi coronel. Traje las pizzas y unos refrescos que usted pidió. Los muchachos se lo merecen. ¡Qué detallista! A ver, déjeme ver. Me muero de hambre. Luciana empezó a caminar hacia el camión. Quispe se interpuso en su camino a toda prisa. No, no, mi coronel. Está todo lleno de barro, se va a ensuciar las botas. Yo le llevo una caja. Espéreme en la carpa. Quítate. Una sola palabra. Corta y grave. Quispe dudó, creyendo haber oído mal. La voz no era la de la coronel estúpida que conocía. He dicho que te quites, Ricardo. Luciana levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Su mirada era tan fría y afilada que podría haber congelado a una anaconda. Instintivamente, Quispe retrocedió.
Mi coronel, ¿qué le pasa? Luciana arrojó el termo al suelo. La tapa se abrió y el contenido se derramó. No era café. Era agua clara. Se acabó la función, sargento. Me das asco. Lentamente, se quitó los guantes y los guardó en un bolsillo. ¿Creíste que no sabía que lo que llevas en ese camión no es pizza, sino los uniformes y la gasolina que les pertenecen a mis soldados? El rostro de Quispe se endureció. Comprendió la situación. Su mirada se volvió viperina. ¿Lo sabía? ¿Desde cuándo? Desde el primer día que te acercaste a mí moviendo la cola como un perro faldero. Quispe soltó una carcajada amarga. Vaya, vaya. Te subestimé. Así que los rumores de la FOES no eran mentira. Quispe sacó de su cinturón una pala de campaña plegable y la desplegó. Era un hombre corpulento y tenía experiencia en peleas. Además, estaban en un lugar aislado, sin cámaras ni testigos. Mi coronel, hablemos como gente civilizada. Hágase la loca y váyase. Podemos dividir las ganancias. Una mujer no debería andar sola por la selva de noche, es peligroso. Era una amenaza velada. Pero Luciana simplemente curvó los labios en una sonrisa gélida. ¿Una mujer? ¿Peligroso? Adoptó una postura de combate, la misma que usaba en sus entrenamientos de neutralización de la FOES. Qué pena que solo veas a una mujer. Porque lo que yo veo frente a mí es al gusano que arruinó la vida de mis soldados. Y eso te convierte en mi enemigo. Quispe apretó la pala con furia. Si te quito ese rango, no eres nada, maldita sea. Lanzó un golpe con la pala, apuntando a la cabeza de Luciana. ¡Muérete! La pala cortó el aire con un silbido mortal. Un golpe cargado de intención asesina. Una persona normal se habría quedado paralizada, pero para Luciana, el ataque se movía en cámara lenta. Se inclinó hacia atrás, esquivando el golpe por milímetros. El filo metálico pasó rozando su nariz. Demasiado lento, susurró Luciana. Mientras Quispe perdía el equilibrio por la fuerza de su propio ataque, el pie de Luciana se movió como un relámpago y golpeó la parte posterior de su rodilla. ¡Arg! Quispe soltó un grito ahogado y cayó sobre una rodilla. Luciana no desperdició la oportunidad. Agarró su muñeca y la retorció. Un crujido espantoso resonó en el claro mientras la pala caía al suelo. ¡Ah! No grites, que da vergüenza. Luciana le torció el brazo detrás de la espalda y estampó su cara contra el barro. La diferencia de fuerza era abrumadora. No era solo fuerza bruta, era una técnica letal, perfeccionada durante años de combate real y entrenamiento. Quispe intentó resistirse, pero Luciana le presionó la nuca con la rodilla, cortándole la respiración. Sargento. Mientras tú te llenabas los bolsillos, mis soldados caminaban con las botas rotas hasta sangrar. Mientras tú mandabas al hijo de un millonario a un puesto fácil, mis soldados sin contacto se morían de frío en las garitas más lejanas. Luciana aumentó la presión. Un gemido mezclado con barro salió de la boca de Quispe. No te saldrás con la tuya. Conozco a muchos generales. ¿Generales? Llámales. Llama al comandante de la división, al comandante general, a quien quieras. Así los meto a todos en el mismo saco. Luciana lo levantó del suelo y lo obligó a mirarse en el espejo retrovisor del camión. Su rostro era una máscara patética de lodo y desesperación. Mírate bien. Esta es tu verdadera cara. Ni siquiera eres un soldado. Eres un simple ladrón. En ese instante, decenas de luces se encendieron en la oscuridad. ¡Alto! Policía militar. De entre los árboles salieron soldados de la policía militar. No eran los de la división local, era un equipo de investigaciones especiales enviado directamente desde el cuartel general del ejército en Lima. Y junto a ellos, caminaban el jefe de operaciones y el soldado Mateo Flores. En las manos de Flores, había una cámara de video. Sargento técnico Quispe. Todos sus delitos han sido grabados. Gritó Flores. Su voz ya no temblaba. Mientras los PM le ponían las esposas, Quispe miró a Luciana con odio puro. Serpiente venenosa, lo planeaste todo desde el principio. Luciana se acercó a él y le susurró al oído. No soy una serpiente. Soy de la FOES, imbécil.
En la cárcel tendrás tiempo de sobra para escribir tu confesión. Intenta no tener faltas de ortografía. Mientras se llevaban a Quispe, la escena fue asegurada. Abrieron la parte trasera del camión y la mercancía robada cayó al suelo. Los oficiales que habían llegado no podían creer lo que veían. Dios mío, y nosotros confiábamos en este tipo, dijo el jefe de operaciones, desolado. Miró a Luciana. Aparte de unas manchas de barro, estaba impecable. Fue entonces cuando todos lo entendieron. Su incompetencia había sido una máscara, una actuación calculada para hacer que el enemigo bajara la guardia. Luciana se sacudió el polvo del uniforme y se volvió hacia sus oficiales. Bueno, se acabó el show. La policía militar se encargará del resto. Nosotros, a seguir con el entrenamiento. Y jefe de operaciones. Sí, mi coronel. Respondió él, con un tono de voz lleno de respeto. Lo de la pizza se cancela. Pero cuando termine el entrenamiento, invito a todo el batallón a una parrillada. Carne y cerveza ilimitadas. Yo pago. ¡Viva! Gritaron los soldados que estaban cerca. El grito se extendió por todo el claro. Soldado Flores. Luciana lo llamó. Flores corrió y la saludó. Soldado Mateo Flores, a sus órdenes. Buen trabajo. Lo atrapamos gracias a ti. ¿No tuviste miedo? Tuve miedo, mi coronel. Pero saber que usted estaba ahí me dio el valor para soportarlo. Luciana sonrió y le dio una palmada en el hombro. Eres un valiente. Por soldados como tú, el Perú sigue en pie. A partir de mañana, se anula tu asignación a la cocina. Vuelves a tu compañía de fusileros. Conviértete en el soldado que siempre quisiste ser. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Gruesas lágrimas rodaron por las mejillas de Flores. No eran lágrimas de frustración, sino de victoria. En ese momento, a lo lejos, alguien caminaba tambaleándose. Era Santiago de la Cruz. Había visto cómo se llevaban a Quispe y, aterrorizado, había intentado huir, pero lo atraparon. Mi coronel. Yo no sé nada. Solo hice lo que el técnico me ordenó. Gimoteó. Luciana lo miró con ojos fríos. ¿No sabías nada? Pero bien que disfrutabas de tus privilegios, ¿no? Creíste que el dinero de tu padre podía comprarlo todo. Pero el ejército no es una tienda. Luciana hizo un gesto a un investigador de la PM. Investiguen a este también. Por complicidad en soborno y tráfico de influencias. Y citen a sus padres. Una temporada en la cárcel les vendrá bien para que aprendan. No. ¿Usted sabe quién es mi papá? Voy a llamarlo. Papá. Santiago pataleó, pero los PM se lo llevaron sin contemplaciones. Con la situación completamente bajo control, el cielo por el este comenzó a clarear. El aire del amanecer en la selva seguía siendo húmedo, pero se sentía extrañamente fresco. Luciana observó el sol naciente y respiró hondo. Bueno, atrapamos a una rata. Pero todavía queda mucho por limpiar. Su mirada ya estaba fija en su próximo objetivo. Quispe era solo el principio. La corrupción en ese batallón, y quizás en todo el ejército, estaba arraigada muy profundamente. Y su guerra para erradicarla no se detendría. ¡Atención todos! La voz de Luciana resonó en la explanada. Hoy hemos neutralizado a un enemigo interno. Pero el entrenamiento no ha terminado. A partir de ahora, empieza el verdadero entrenamiento. Estilo Foes. Los voy a hacer sudar hasta la última gota, así que prepárense. Nadie se rinde. ¿Entendido? Sí, mi coronel. La respuesta de los soldados fue más atronadora que nunca. El grito de guerra del batallón despertó el alba en Satipo. El carisma de la verdadera comandante, oculto tras una máscara de incompetencia, finalmente había despertado. Bueno, salud, carajo. Hoy día se bebe sin rangos. La comida corre por mi cuenta, así que coman hasta reventar. En una de las picanterías más grandes de Satipo, el sonido de la carne chisporroteando en la parrilla y los gritos de júbilo de los soldados llenaban el local. El olor a anticuchos y pancetas se impregnaba en la ropa, pero para los soldados, era el perfume embriagador de la victoria. ¡Ay, qué humareda!
Muchachos, denle la vuelta a esa carne, que se quema. Si malogran el uniforme, el de logística los arresta, decía Luciana, fingiendo regañarlos mientras sostenía un vaso de cerveza, pero una sonrisa imborrable adornaba su rostro. Recorría las mesas, chocando su vaso con los de los soldados y palmeando sus hombros. Mi coronel, usted es increíble. ¿Vio la cara de ese desgraciado de Quispe cuando se lo llevaban? Se me quitó un peso de encima que tenía hace años, gritó Mateo Flores, con la boca llena de un trozo de rachi. Come despacio, que te vas a atorar. Y no fui increíble, solo tuve suerte. El venado me ayudó, ¿no? Luciana le guiñó un ojo, bromeando. Los soldados rieron, coreando, qué modesta, mi coronel. Pero la mirada de los oficiales era diferente. Ellos habían visto el destello en sus ojos en el momento en que neutralizó a Quispe. Eso no era suerte. Era el instinto de una fiera. En medio de la celebración, Luciana se excusó para ir al baño y salió del restaurante. La noche en Satipo era bochornosa. Se ocultó en la oscuridad de un callejón trasero y sacó un celular de su bolsillo. Era el teléfono prepago que usaba Quispe. Antes de entregarlo como evidencia, había clonado toda la información. A ver, veamos quién era el pez gordo que respaldaba a Quispe. Abrió los mensajes de texto y encontró una serie de comunicaciones en clave. Carga entregada. Espero el depósito. Prepara el 30% de la comisión. Nos vemos el fin de semana cerca al puente. Y el remitente, guardado bajo un alias, el general. El general. Qué original, pensó Luciana con una sonrisa burlona. En ese instante, un sedán negro se detuvo frente al restaurante. No tenía la placa oficial del ejército, pero el hombre que bajó del auto llevaba unas botas de oficial relucientes. Era el general Mateo Gallardo, segundo al mando de la división. Gallardo miró la escena bulliciosa del restaurante con desprecio. Mira a estos imbéciles. Atrapan a Quispe y se ponen a celebrar como si hubieran ganado la guerra. A su lado había dos hombres corpulentos. Eran ejecutivos de una constructora local, los mismos que, a través de Quispe, monopolizaban las obras del cuartel y malversaban los materiales. Mi general, ¿qué hacemos? Si Quispe habla, estamos perdidos. Gallardo lo fulminó con la mirada. No te preocupes. Quispe no abrirá la boca. Si piensa en su familia, se quedará callado y asumirá toda la culpa. El problema es esa mujer. Luciana Vargas. La mirada de Gallardo se clavó en Luciana, que reía y bromeaba con sus soldados dentro del local. Dicen que es de la FOES. Una perra de caza con buen olfato. Pero esta selva no cambia solo porque un perro ladre. Gallardo sacó un cigarrillo. Mañana hay una inspección sorpresa de logística de la división. Yo mismo la dirigiré. Dicen que si buscas, siempre encuentras. Vamos a ver qué tan limpia es esa mujercita. A la mañana siguiente, en el cuartel general del batallón. Aún con la resaca de la celebración, se declaró el estado de alerta. Una inspección sorpresa del Estado Mayor de la división. Un aire de tensión flotaba en la explanada. Luciana se vistió a toda prisa y salió al frente del edificio principal. El general Gallardo estaba allí, golpeándose la bota con una vara de mando. Su mirada la recorrió de arriba a abajo con desdén. Coronel Vargas, ¿qué es este desorden? El personal de la guardia tiene el uniforme arrugado, la lona de los camiones está rota. Está dejando por los suelos el nombre de esta división. Desde la primera palabra, era un ataque directo. Luciana, fingiendo pánico, hizo una venia. ¡Ay, mi general! Discúlpeme. No sabíamos que venía. Es que ayer tuvimos una pequeña celebración para levantar la moral de la tropa y parece que los chicos siguen un poco dormidos. Yo misma me encargaré de poner orden. Luciana se rascó la cabeza, con una expresión ingenua. Gallardo resopló. ¿Una celebración? ¿Tan contenta está de que arrestaran a Quispe? Cuando un compañero cae en desgracia, lo mínimo es mostrar respeto y discreción. ¿Y usted organiza una fiesta? ¿Ha perdido el juicio? Su grito resonó en el pasillo. Los soldados que pasaban se detuvieron, asustados. Era una clara maniobra de intimidación. Luciana hizo un puchero. Bueno, yo no lo arresté, fue la policía militar. Y los chicos querían comer carne, pues.
¿A usted no le gustan los anticuchos, mi general? La ceja de Gallardo tembló. ¿Esta mujer se estaba burlando de él? Pero la mirada de Luciana era tan clara e inocente que era imposible saber lo que pensaba. No juegue conmigo. La inspección de hoy será rigurosa, siguiendo el reglamento al pie de la letra. Si encuentro un solo error en sus libros de contabilidad, la enviaré a un consejo disciplinario. Está advertida. Gallardo y su equipo de inspectores entraron en la oficina de logística como una estampida. Volaron cajas de archivos y se confiscaron computadoras. Era menos una inspección y más un allanamiento. El jefe de logística corrió hacia Luciana, pálido como un papel. Mi coronel, estamos en problemas. El general dice que el inventario del depósito de combustible no cuadra. Los números en el sistema están correctos, pero él insiste en que el nivel real de los tanques es menor. Nos acusa de malversación. Por un instante, la mirada de Luciana se afiló. El combustible. Era una de las principales fuentes de ingresos ilegales de Quispe. Gallardo estaba intentando culpar a Luciana por la malversación de Quispe, bajo el pretexto de negligencia administrativa. ¿Así que el inventario no cuadra? Luciana le dio una palmada tranquilizadora en el hombro al oficial. Tranquilo. Iré a ver. Tráeme un café, pero pasado, no instantáneo. Ya sabes que cuando me estreso no me gusta el dulce. Luciana se dirigió al depósito de combustible. Gallardo le esperaba junto a un enorme tanque, con aire triunfante. Mire, coronel. El registro dice 50.000 litros, pero el medidor marca 48.000. Han desaparecido 2.000 litros. ¿Los usó usted? ¿O también le va a echar la culpa a Quispe? 2.000 litros. El equivalente a 10 cilindros grandes. No era una cantidad insignificante. Sin embargo, Luciana no se inmutó. Golpeó suavemente el medidor del tanque. Mi general, este equipo es un poco viejo, puede tener un margen de error. Además, con el calor, el combustible se expande. En la clase de física nos enseñaron que el volumen es proporcional a la temperatura, ¿no? ¡Qué estupidez! ¿El combustible es un chicle para estirarse? Esto es una clara negligencia y un caso de malversación. Informaré al comandante de la división y solicitaré su relevo. Gritó Gallardo, saboreando su victoria. Luciana suspiró profundamente. ¡Ay, qué exagerado es usted! Bueno, si insiste, tendré que demostrárselo. Sacó un medidor láser de distancia de su bolsillo. El tanque parece estar nivelado, pero ¿sabía usted que el suelo ha cedido un poco? El terreno se ha asentado y el tanque está ligeramente inclinado hacia atrás. Por eso el medidor, que está en la parte delantera, marca un nivel más bajo. Luciana midió hábilmente el ángulo y el nivel del tanque, y luego sacó su celular para usar la calculadora. ¿Se acuerda de la trigonometría? Aplicando la función tangente, podemos calcular. Ajá. Exactamente 1980 litros están acumulados en la parte trasera. Con un margen de error de 20 litros, ¿no le parece que está dentro de lo normal? El rostro de Gallardo se puso rojo. ¿Asentamiento del terreno? ¿Trigonometría? ¿Qué tonterías dice? ¿Quiere que me suba y lo mida con un palo? Ah, no, mi general. Con ese uniforme impecable, se mancharía de grasa. Y la lavandería es cara. Dijo Luciana con una sonrisa radiante. Gallardo se quedó sin palabras. La mujer, haciéndose la tonta, lo había refutado con una lógica impecable. Además, para Luciana, que en la FOES había estudiado ingeniería estructural para la colocación de explosivos, calcular el volumen de un tanque inclinado era un juego de niños. Insolente. Gallardo temblaba de rabia. Si la lógica no funcionaba, usaría la fuerza. De acuerdo. Dejemos pasar lo del combustible. Pero esto no ha terminado. La próxima semana hay una operación para controlar a los ajinos salvajes en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional. Los agricultores locales se están quejando. Usted misma dirigirá la operación. ¿Sajinos? ¡Ay, qué miedo! ¿No podemos llamar a cazadores profesionales? La zona es de acceso restringido para civiles. Y el apoyo a la comunidad es un deber del ejército. Quiero que usted misma vaya con su fusil y los case. Siendo de la FOES, supongo que sabe disparar, ¿no?
Si fracasa, redactaré un informe sobre su incompetencia como comandante. Era una trampa. La zona de amortiguamiento era un terreno peligroso, con terreno accidentado y animales salvajes. Los sajinos, especialmente en manada, eran extremadamente agresivos. Su plan era que Luciana resultara herida en un accidente o que fracasara para humillarla. Luciana fingió meditarlo y luego asintió, como si no le quedara más remedio. Está bien. Si es una orden, la cumpliré. Pero si los caso, nos invitará a una parrillada, ¿no? Ja. Primero, cásalos. Si es que vuelve con vida. Gallardo se dio la vuelta, dejando esa siniestra advertencia en el aire. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Pero no vio la expresión gélida que Luciana adoptó a sus espaldas. ¿Si vuelvo con vida? ¡Qué interesante! Me está invitando a su coto de caza. Luciana acarició el teléfono clonado de Quispe en su bolsillo. Esta cacería de sajinos no era una simple misión de apoyo comunitario. Estaba segura de que Gallardo escondía algo en esa selva. Jefe de operaciones, reúna al equipo de francotiradores. Y preparen munición real. Nos vamos de cacería. La selva peruana, cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Otisi, era un mundo aparte. Al cruzar la línea invisible que separaba el territorio controlado, hasta el aire parecía diferente. Una selva virgen, untouched por la mano del hombre. Letreros rojos descoloridos con la palabra peligro colgaban de los árboles, advirtiendo de la presencia de fauna salvaje y terreno inestable. Luciana, con la cara pintada con camuflaje, avanzaba por el sendero con su fusil al hombro. Detrás de ella, Mateo Flores, el jefe del equipo de francotiradores y algunos soldados de reconocimiento la seguían. Tranquilos. Vinimos a cazar sajinos, no a la guerra. Flores, no se te ha olvidado cómo disparar, ¿verdad? No, mi coronel. En la última práctica de tiro, di en el blanco en todos los disparos. Respondió Flores con entusiasmo, aunque sus ojos no dejaban de escudriñar la densa vegetación. Mi coronel, normalmente no patrullamos esta zona. Hubo algunos accidentes en el pasado, y además, corren rumores extraños, dijo el jefe de francotiradores en voz baja. ¿Rumores? ¿Qué clase de rumores? Que por las noches se escuchan motores de camiones, y a veces gritos que no parecen de animales. Algunos dicen que hay fantasmas. Luciana soltó una risita. Fantasmas, hay cosas peores que los fantasmas. Por ejemplo, los hombres. Especialmente los hombres obsesionados con el dinero. Examinó el suelo con atención. Había huellas de sajino. Eran enormes. El animal debía pesar más de 100 kilos. Pero no fue lo único que vio. Había huellas de botas militares, muy recientes, superpuestas a las del animal. Y también, una marca casi imperceptible de neumáticos. ¿Un camión en este lugar tan remoto? Luciana levantó la mano, deteniendo a la patrulla. Silencio. Se arrodilló y olió la tierra. Un hedor a basura en descomposición y un leve olor a productos químicos. Es por aquí. Muévanse contra el viento. Sin hacer ruido. Su mirada había cambiado. Ya no era la coronel torpe, sino la líder de un equipo de operaciones especiales. Avanzó por la selva sin hacer el más mínimo sonido. Después de unos 30 minutos de caminata, la selva se abrió de repente, revelando un gran claro. Y allí, se encontraron con una escena increíble. En lo que parecía ser una cantera abandonada, había montañas de desechos, escombros de construcción, basura industrial y barriles de metal oxidados de contenido desconocido. El hedor era insoportable. ¡Dios mío! ¿Qué es todo esto?, exclamó Flores, tapándose la nariz. Un vertedero ilegal. Esto es obra de Gallardo y sus socios constructores. La zona es remota, perfecta para deshacerse de la basura y embolsarse el dinero del tratamiento de residuos. Dijo Luciana con rabia. El dinero malversado por Quispe era solo la punta del iceberg. Gallardo estaba convirtiendo la selva en un basurero para enriquecerse. Y entre los montones de basura, se escuchó un gruñido gutural. Un sajino de tamaño descomunal los miraba fijamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre y echaba espuma por la boca. Estaba claramente alterado, probablemente por haber ingerido alguna sustancia tóxica del vertedero. Mi coronel, el sajino.
Es un monstruo, gritó el francotirador, mirando por su mira. Preparen sus armas. Apunten al cuello. Tiene que ser un disparo limpio. En ese momento, un disparo resonó desde el otro lado del claro. No había sido ninguno de ellos. La bala no impactó en el Sagino, sino a los pies de Luciana. Un disparo de advertencia. ¡Al suelo! Luciana gritó y empujó a Flores para cubrirlo. Al mismo tiempo, el Sagino, asustado por el disparo, bramó y cargó contra ellos. La bestia enfurecida avanzaba como un tanque, derribando pequeños árboles a su paso. Y para empeorar las cosas, alguien desde la selva les estaba disparando. Eran los sicarios de Gallardo. Su plan era usar al Sagino como distracción para eliminar a Luciana en un supuesto accidente de caza y enterrar para siempre el secreto del vertedero. Flores, francotirador, cúbranse detrás de las rocas. Yo distraigo al animal. Mi coronel es muy peligroso. Es una orden. Cúbranse. Luciana se levantó y corrió directamente hacia el Sagino. Oye, cerdo feo. Estoy aquí. Golpeó la culata de su fusil para llamar su atención. El Sagino cambió de dirección y la persiguió. Luciana esquivó a la bestia con agilidad, trepando árboles y saltando sobre rocas. Al mismo tiempo, sus ojos buscaban al francotirador enemigo. En la cresta de una colina, a su derecha, vio un destello. El reflejo del sol en una mira telescópica. Se escondió detrás de un árbol para recuperar el aliento. El Sagino embistió el árbol, que se estremeció con el impacto. Ajustó la mira de su propio fusil. En la Foes, era la mejor en disparos a blancos móviles. Se acabó el juego del gato y el ratón. Saltó desde detrás del árbol. En el aire, giró su cuerpo y disparó hacia la cresta. Un grito ahogado y un cuerpo rodando colina abajo confirmaron su acierto. El sicario, herido en el hombro. Aterrizó, rodó para absorber el impacto y, en un movimiento fluido, se arrodilló para apuntar al Sagino que cargaba de nuevo contra ella. La distancia era de apenas 10 metros. Lo siento, amigo. Espero que en tu próxima vida nazcas en una selva limpia. Un solo disparo. La bala atravesó el cráneo del Sagino, que se desplomó con un estruendo, levantando una nube de polvo. Todo había ocurrido en cuestión de segundos. Los soldados, que habían observado la escena sin aliento, no podían cerrar la boca. Parecía una escena de una película de acción. Luciana, sin bajar su arma, caminó hacia la colina. Allí encontró al sicario, un hombre vestido de cazador, quejándose y agarrándose el hombro herido. ¿Quién te envió? Gallardo, ¿verdad? El hombre, retorciéndose de dolor, guardó silencio. Luciana le quitó un walkie-talkie del bolsillo. ¿General Gallardo, me copia? Aquí Luciana Vargas. El Sagino está muerto, y su ratita también está atrapada. Ah, y por cierto, el vertedero que tiene aquí es impresionante. Esto saldrá muy bien en las noticias. A través de la estática, se escuchó la voz de pánico de Gallardo. ¿Qué estás diciendo? Espéreme. Le voy a mandar toda esta basura a su despacho. Como un regalo. Luciana estrelló el walkie-talkie contra una roca. Flores, trae la cámara. Grábalo todo, sin omitir un solo detalle. El cadáver del animal, la basura, y a este asesino. Sí, mi coronel. Flores comenzó a tomar fotos con entusiasmo. Luciana se sentó sobre el lomo del Sagino muerto y se secó el sudor. Uf, qué cansancio. Se me ha arruinado todo el maquillaje. Voy a tener que cobrarle a Gallardo una indemnización por daños y perjuicios. Pero sus ojos no sonreían. El juego había subido de nivel. Ya no era un simple caso de corrupción militar, sino un crimen ambiental a gran escala, en connivencia con empresas privadas. Gallardo, estás acabado. Te voy a enseñar el verdadero significado de meterse con la Foes. El viento de la selva sopló, agitando su cabello. La incompetente coronel de Satipo se había transformado en la diosa de la caza, dueña y señora de la selva. El regreso de la coronel Luciana Vargas de su cacería de Saginos, o más bien, de vertederos ilegales, ocurrió al atardecer. Su uniforme estaba cubierto de barro y su rostro manchado de camuflaje, pero su expresión era tan radiante como la de una niña que vuelve de un día de campo. Frente al edificio de comandancia, el general Gallardo esperaba,
paseándose nerviosamente. La falta de comunicación con su sicario lo tenía al borde de un ataque. Cuando Luciana bajó del jeep, Gallardo se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. ¿Coronel viva? ¿Regresó sana y salva? Luciana se tambaleó a propósito, como si le fallaran las piernas, y se acercó a él. ¡Ay, mi general, ni se imagina! El Sagino era del tamaño de un mototaxi. Casi me muero del susto. Pero por suerte, logré cazarlo. Le dejé la carne al jefe de la comunidad local para que hagan una fiesta. Gallardo la estudió, buscando cualquier señal. Pero ella solo hablaba del Sagino. Ni una palabra sobre el vertedero o el francotirador. ¿Y no vio nada más extraño en la selva? ¿Alguna persona? ¿Personas? Ah, ¿se refiere al cazador que me acompañaba? Pobre hombre, qué torpe. Se resbaló y se rompió una pierna. Tuve que llamar a una ambulancia para que se lo llevaran. Hay que tener más cuidado en el monte. Luciana chasqueó la lengua, sacudiéndose el polvo. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Gallardo. Menos mal. La estúpida no se dio cuenta de nada. Y el sicario, por torpe, se accidentó. Gallardo recuperó su tono arrogante. Tuvo suerte. Pero bueno, misión cumplida. Debe estar cansada, vaya a descansar. Sí, necesito una buena mascarilla. La piel se me ha resecado horriblemente. Que tenga buena tarde, mi general. Luciana se despidió con la mano y desapareció en su despacho. Gallardo la vio irse y sonrió con desdén. Pobre idiota. No sabe que su tumba está a la vuelta de la esquina. Inmediatamente, sacó un teléfono prepago y llamó al dueño de la constructora. Señor Velasco, no nos descubrieron. Pero estoy nervioso. Esta misma noche hay que sacar toda la evidencia de allí. Sí, usaré camiones del ejército para camuflar la operación. Dentro del despacho, apenas se cerró la puerta, la expresión de Luciana se transformó en una de hielo. Abrió su caja fuerte y sacó el walkie-talkie del sicario y las fotos que Mateo Flores había tomado. Gallardo, crees que esta noche es tu oportunidad. Pero será la soga que te ahorque. Llamó por el intercomunicador, convocando a una reunión de emergencia a sus jefes de sección. Poco después, los oficiales entraron, confundidos. Atención todos. Esta noche tenemos un entrenamiento de emergencia. ¿Entrenamiento, mi coronel? La tropa está agotada por lo de hoy, objetó el jefe de operaciones. Luciana extendió un mapa sobre la mesa. Marcha táctica nocturna. Destino, la cantera abandonada dentro de la zona de amortiguamiento. Uniforme de combate completo. No llevaremos munición real, pero sí bastones de contención y grilletes. ¿Bastones de contención? ¿Para qué necesitamos eso en una marcha? Luciana sonrió. El camino es peligroso por la noche. El nombre de la operación es limpieza profunda. Esta noche, nuestro batallón va a limpiar toda la basura de esta región. Los oficiales se miraron. En los ojos de su coronel había un brillo peligroso. Intuyeron que no era un simple entrenamiento, sino una operación real. Máxima discreción. El enemigo no está afuera, está adentro. Hora de salida, 23. Nos moveremos en silencio y con rapidez. Entendido. 11 de la noche. La oscuridad en la selva era casi absoluta. El batallón entero salió del cuartel sin hacer ruido, cientos de botas moviéndose como una sola sombra. Luciana no iba en un vehículo de mando, caminaba al frente, con sus soldados. ¿Cansados? Yo camino para cuidar la línea, pero ustedes lo hacen por la patria. Levanten la cabeza y miren al frente. Los soldados sonreían. Para ellos, Luciana ya no era una extraña, sino una líder en la que confiaban ciegamente. Mientras tanto, en una carretera cercana, una caravana de camiones liderada por Gallardo avanzaba en la oscuridad. Parecían vehículos de logística, pero en las tolvas viajaban excavadoras y matones a sueldo de la constructora. Muévanse rápido. Tenemos que terminar antes del amanecer, ladró Gallardo por la radio. Los camiones pasaron el puesto de control sin problemas. Ningún soldado se atrevería a detener un convoy liderado por el segundo al mando de la división. Justo cuando la caravana llegaba a la intersección que llevaba a la cantera, la noche se hizo día.
Decenas de reflectores potentísimos se encendieron desde ambos lados de la carretera, cegándolos. ¿Qué mierda es esto?, gritó Gallardo. Los camiones frenaron en seco. De entre las luces, una figura con un megáfono avanzó. Era Luciana. General. ¡Qué sorpresa! ¿Dando un paseo nocturno? Gallardo salió del vehículo, furioso. Vargas. ¿Qué haces aquí? Estás interfiriendo en una operación militar. Luciana ladeó la cabeza. ¿Operación? Qué raro, no figura ninguna operación logística en el cronograma de la división para esta noche. Yo solo estoy en una marcha de entrenamiento con mis muchachos. Oiga, ¿y esos camiones? Huelen un poco mal, ¿no? Detrás de ella, cientos de soldados bloquearon la carretera. En sus manos no llevaban fusiles, sino bastones de contención. Gallardo temblaba de rabia. Esta es una operación clasificada, aprobada por el comandante de la división. Apártense o los acusaré de motín. ¿Clasificada? ¿Botar basura tóxica en secreto es una operación clasificada? ¿Y con la aprobación del comandante de la división? Luciana sacó su celular. Justo estoy hablando con él. ¿Quieres saludarlo? Le conté que lo vi manejando unos camiones sospechosos por la noche y se puso muy curioso. En la pantalla del teléfono, brillaba el nombre comandante de división. Por el altavoz, se escuchó una voz grave. General Gallardo, ¿dónde está y qué está haciendo? Repórtese inmediatamente. El rostro de Gallardo se volvió blanco. Era una trampa. Luciana, haciéndose la tonta, ya se había puesto en contacto con el más alto mando. Mi comandante es un malentendido. General, las excusas para después, dijo Luciana, guardando el celular. Primero, vamos a ver qué hay en esas tolvas. Gallardo retrocedió. Ya no había vuelta atrás. Gritó hacia los camiones. Muchachos, pasen por encima de ellos. No son soldados, son obstáculos. De las tolvas saltaron decenas de hombres armados con palos y tubos de metal. Eran los matones de la constructora. Milicos de mierda, los vamos a matar. Luciana suspiró. Amenazar a un soldado con un tubo, que valientes. Hizo un gesto a sus hombres. Formación de contención. Vamos a darles una lección, estilo Foes. No les rompan los huesos, solo déjenlos inconscientes. Adelante. Con un grito de guerra, el batallón cargó contra los matones. La noche de la selva se convirtió en el escenario de una batalla por la justicia. ¡Ah, mi brazo! Están locos. La carretera era un caos, pero la pelea era unilateral. Los soldados, entrenados en combate cuerpo a cuerpo por la propia Luciana, doblegaron a los matones con una disciplina brutal. Luciana caminaba tranquilamente en medio de la batalla. Un matón corpulento sacó un cuchillo y corrió hacia ella. Tú eres la jefa. Muere. Luciana ni parpadeó. Desvió el brazo del atacante, usó su propia fuerza para desequilibrarlo y lo derribó con una llave de judo. El hombre cayó inconsciente al asfalto. Te dije que no jugaras con juguetes peligrosos. Su mirada estaba fija en un solo hombre, el general Gallardo. Gallardo, aterrorizado, intentó huir en su jeep. En el momento en que giró la llave de contacto, la ventanilla del conductor estalló en 1000 pedazos. Luciana la había roto con su bastón. Bájate. Ensucias el auto. Lo sacó a rastras del vehículo. Vas a pagar por esto. Es agresión a un superior. Chilló Gallardo. ¿Superior? ¿Quién trataría a una basura como tú de superior? Luciana le quitó un cigarrillo del bolsillo, lo olió con asco y lo tiró. Malversación de fondos, contaminación ambiental, intento de asesinato y explotar a los soldados que juraste proteger. Esos son tus cargos. A lo lejos, sonaron sirenas. Llegaban vehículos de la policía militar y el auto oficial del comandante de la división. El comandante bajó y contempló la escena, estupefacto. Luciana obligó a Gallardo a arrodillarse y saludó a su superior. Coronel Luciana Vargas se reporta. Durante un entrenamiento de marcha nocturna, hemos detenido a un grupo de intrusos y a su líder, el general Gallardo. Los camiones contienen residuos tóxicos con los que pretendían contaminar nuestro territorio.
El comandante de la división miró las tolvas y su rostro se enrojeció de ira. Gallardo, ¿cómo te atreves a manchar el honor de esta división? Le dio una bofetada que resonó en la noche. Mi comandante, es un error. Cállate. Policía militar, llévenselo. Mientras se lo llevaban esposado, Gallardo la miró con odio. Luciana, esto no se quedará así. No sabes quién está detrás de mí. El señor Velasco no te lo perdonará. Luciana se despidió con la mano. Dale saludos de mi parte. Dile que pronto iré a visitarlo. Con la situación controlada, los soldados estallaron en vítores. ¡Viva la coronel! Mateo Flores corrió hacia ella. Mi coronel, ¿está herida? Estoy perfecta. ¿Y tú? Yo también. Derribé a uno de los matones. Luciana le revolvió el pelo. Bien hecho. Ahora sí pareces un soldado. El comandante de la división se acercó. Coronel Vargas, la subestimé. Ha salvado a esta división. Luciana volvió a su papel de tonta. Ay, no es para tanto. Solo salí a caminar y vi un poco de basura, así que la limpié. Pero, ¿mi comandante no nos dará unos días de permiso por el esfuerzo? El comandante rió a carcajadas. Por supuesto. Permiso para todo el batallón. Y a usted, coronel, la recomendaré para una condecoración. Prefiero un bono, bromeó Luciana. La risa de todos resonó en la selva. El amanecer en Satipo nunca había sido tan brillante. Días después, en la residencia de la coronel. Luciana veía las noticias. El escándalo del vertedero ilegal era el tema del día. Se informaba del arresto del general Gallardo y del inicio de una investigación contra su socio, el constructor Alejandro Velasco. Pero la expresión de Luciana no era de alegría. En su escritorio, actualizaba su organigrama de corrupción. Tachó a Gallardo y rodeó con un círculo rojo la foto de Velasco. El verdadero cerebro. Velasco, un hombre poderoso con conexiones en las más altas esferas, estaba logrando desvincularse del escándalo, culpando a Gallardo. Luciana apagó el televisor. Así que cortas la cola para salvar la cabeza. Entonces, no me dejas más opción que ir directamente por la cabeza. Se puso su uniforme de gala. Su misión de limpieza interna había terminado. Ahora comenzaba la guerra contra el poder externo que se alimentaba del ejército. Sonó el timbre. Era Mateo Flores, que había venido a despedirse antes de su permiso. Mi coronel, me voy de permiso. Le contaré a mis padres todo lo que ha hecho por nosotros. Luciana lo miró con afecto. Ve con cuidado, Mateo. Y no traigas nada a tu regreso. Porque en cuanto vuelvas, empieza el entrenamiento de nuevo. Esta vez, será mucho más duro. ¿Más entrenamiento? Se quejó Flores, pero Luciana sonrió. El enemigo sigue ahí fuera. Esta vez, la misión es fuera del cuartel. Prepárate. Flores la saludó con energía. Entendido. A la orden. Luciana lo vio alejarse y apretó el puño. Espérame, Velasco. El castillo de arena que has construido, yo misma me encargaré de derribarlo. Su mirada se dirigió más allá de Satipo, hacia la lejana Lima, donde se alzaba el imperio de Alejandro Velasco. La rebelión de la coronel estúpida no había terminado. La verdadera guerra acababa de empezar. En una exclusiva urbanización de La Molina, con vistas a toda Lima, se alzaba la fortaleza de Alejandro Velasco. El magnate estaba hundido en un sofá de cuero, fumando un puro. A pesar del whisky de Malta en la mesa, su rostro estaba contraído por la rabia. Gallardo, ese idiota. ¿Cómo pudo dejarse atrapar? Aplastó el puro en el cenicero. Las noticias sobre el arresto de su socio eran incesantes. Aunque su nombre aún no salía a la luz, la inquietud lo carcomía. A su alrededor, sus guardaespaldas personales, un equipo de mercenarios retirados, permanecían inmóviles. Tranquilo, señor. Cortamos los lazos. Y esa coronel, por muy de la foes que sea, no es más que una militar. No conoce las reglas de nuestro mundo, dijo su asistente. Velasco resopló. Luciana Vargas. Va a pagar muy caro por haberme costado tanto dinero. Llama a los muchachos. Quiero que le den un escarmiento esta noche.
En ese momento, sonó el intercomunicador. Señor, tiene una visita. No esperaba a nadie. Es una militar. Dice que es la coronel Luciana Vargas. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Velasco. ¿Vino sola a la boca del lobo? Déjenla pasar. Vino a buscar su propia muerte. Poco después, Luciana entró en la sala. No vestía uniforme, sino un elegante traje de sastre. Llevaba una pequeña caja de regalo. Señor Velasco, qué casa tan impresionante. Me costó encontrarla. Se sentó en el sofá de enfrente con total naturalidad, como si estuviera visitando a un viejo amigo. Coronel Vargas. ¿Qué agallas las suyas para venir aquí sola? ¿Qué quiere? Luciana colocó la caja sobre la mesa. Bueno, como el general Gallardo hablaba tanto de usted, vine a presentarme. Estoy buscando ascender, y necesito contactos influyentes. Sonrió tímidamente. Velasco estalló en una carcajada. Ja. Sabía que no hay nadie que odie el dinero. Tanto hacerse la justiciera, y al final solo querías tu parte del pastel. Velasco se relajó. Bien. Necesito a alguien competente. ¿Cuánto quieres? Puedo darte más de lo que imaginas. Los ojos de Luciana brillaron. ¿De verdad? Gracias. Es que con mi sueldo de militar no me alcanza. Oiga, ¿y el negocio de los residuos piensa continuarlo? Si me lo deja a mí, puedo manejarlo de forma mucho más discreta. Vaya. Tienes agallas. Trato hecho. El 30% de las ganancias es para la casa. Velasco, sintiéndose victorioso, hizo un gesto a su asistente para que trajera el dinero. Pero Luciana golpeó la caja de regalo. Antes de cerrar el trato, mire el regalo que le traje. Velasco abrió la caja, esperando encontrar dinero o joyas. Pero dentro solo había una bota militar vieja y rota, con la suela llena de agujeros. ¿Qué es esto? ¿Una broma? La expresión de Luciana cambió por completo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una frialdad glacial. Esa es la bota de uno de mis soldados, que casi pierde el pie por congelación en un entrenamiento. Mientras ustedes se gastaban el dinero de sus uniformes en fiestas, mis chicos se rompían los pies en el barro con calzado inservible. Se levantó lentamente. Huélela. No huele a dinero. Huele al sudor y la sangre de mis soldados. ¿Te da asco? A mí me da más asco el olor de tu dinero. Maldita loca. ¿Sabes dónde estás? Muchachos, agárrenla. Los 6 guardaespaldas se lanzaron sobre ella. Eran asesinos profesionales. Mátenla. El primero la atacó con una navaja. Luciana no se inmutó. Aburrido. Con un movimiento relámpago, desvió la cuchilla con la mano desnuda y golpeó al hombre en el plexo solar. El guardaespaldas cayó sin aire. Usando el impulso, le propinó una patada giratoria en la mandíbula al segundo. Los otros 4 atacaron a la vez. En menos de 3 minutos, el suelo de la sala estaba cubierto de cuerpos quejumbrosos. Luciana se acercó a Velasco, quien retrocedía aterrorizado. Tus guardaespaldas son de baja calidad, Velasco. Deberías invertir mejor tu dinero. No te acerques. Llamaré a la policía. Adelante. Yo ya los llamé. Y no vienen solos. Afuera, se escuchó el estruendo de un helicóptero. Un potente reflector iluminó la mansión. No era la policía. Eran las fuerzas especiales del ejército y un equipo de la Dirección de Inteligencia. Alto. Dirección de Contrainteligencia del Ejército. Luciana había coordinado una operación conjunta para arrestar a Velasco, un civil, por crímenes contra la seguridad del Estado. Sacó una grabadora de su bolsillo. Toda tu confesión sobre tus negocios ilegales está grabada aquí. Y también tengo las cartas que Gallardo te escribió desde la cárcel. Se acabó, Velasco. El magnate se derrumbó. Luciana se agachó para mirarlo a los ojos. Pagarás por haberte metido con mis soldados y por haberte robado el futuro de este país. Ah, y la bota es un regalo. Para que te abrigue en las noches frías de la cárcel. Los agentes irrumpieron y lo esposaron. Luciana salió de la mansión. El cielo de Lima estaba lleno de estrellas. Respiró hondo.
qué bien se siente el aire limpio. Detrás de ella, el imperio del mal se desmoronaba. La leyenda de la Foes había conquistado, una vez más, la noche. La caída de Alejandro Velasco sacudió al país. Las noticias aclamaban a la coronel que había desmantelado una de las redes de corrupción más grandes. Luciana se convirtió en una heroína, pero rechazó todas las entrevistas y regresó a su batallón. Unas semanas después, en la explanada del cuartel, la primavera había llegado a la selva. Era la ceremonia de despedida de la coronel Luciana Vargas. Su misión había terminado. Debía regresar a Lima para recibir una nueva asignación. En el estrado, con una nueva condecoración en el pecho, observó a sus soldados. Sus miradas ya no eran de desconfianza, sino de admiración y gratitud. Mateo Flores, ahora ascendido a cabo, estaba entre ellos. Luciana se acercó al micrófono, sin papeles. ¿Ya comieron? Fue su primera pregunta. Un sí, mi coronel, resonó, seguido de risas. Recuerdo cuando llegué. Todos decían que era una tonta, una pituca de Lima que solo se preocupaba por su maquillaje. Y tenían razón. Fui una tonta, porque actué como si no me importara mientras ustedes pasaban frío y hambre. Y por eso, les pido perdón. El ambiente se volvió solemne. Pero eso se acabó. Nadie volverá a pasarles por encima. Yo misma me encargué de barrer toda la basura. Un estallido de aplausos. Un soldado vive por el honor. El dinero, el poder, eso es basura. El uniforme que visten, la tierra que pisan, ese es su orgullo. Ustedes, que vigilan esta selva, son más héroes que yo. Los ojos de Mateo Flores se llenaron de lágrimas. Ahora me voy. Pero recuerden, si alguien vuelve a abusar de ustedes, llámenme. Iré hasta el fin del mundo y le daré una lección que no olvidará. ¿Entendido? Sí, mi coronel. El grito sacudió los cimientos de la base. Batallón, atención. Al hombro, ar. Presenten, ar. Miles de manos golpearon las culatas de sus fusiles en un saludo atronador, un gesto de lealtad más poderoso que cualquier desfile. Luciana devolvió el saludo, con los ojos húmedos. A la orden. Subió al jeep que la esperaba. Mientras el vehículo se alejaba, los soldados rompieron filas y corrieron a los lados del camino para despedirla, agitando sus gorras. Mi coronel, la queremos. No la olvidaremos. Mateo Flores corrió junto al jeep. Mi coronel, espero volver a verla. Luciana bajó la ventanilla y le hizo el signo de la victoria. Ponte a entrenar, vago, susurró con una sonrisa. Mientras el jeep salía del cuartel, acarició la insignia de la Foes en su pecho. El camino de regreso a Satipo estaba bordeado de flores silvestres. La primavera había llegado al Brain. Mi coronel, ¿a dónde vamos ahora? ¿Directo al aeropuerto? Preguntó el conductor. Luciana abrió la ventana, dejando entrar la brisa. No. Para en ese restaurante de la carretera. Dicen que preparan el mejor juane de la región. Y tengo hambre. Ya sabes que me pongo de mal humor si no como. A la orden, mi coronel. Conozco el lugar perfecto. El conductor sonrió y aceleró. Luciana se recostó en el asiento. Uf, qué paz. Aunque creo que huelo algo podrido a lo lejos. Sus ojos seguían vivos, alertas. Sabía que en algún otro lugar, alguien necesitaba justicia. Y ella estaría